A ver, un segundito solo para revisar algo en la configuración de audio. Listo. Hoy tengo un mensaje que va a tomar su tiempo, su espacio, y les voy a pedir a cada uno que de verdad disponga su corazón, no se distraiga. Es un mensaje que el Señor ha venido trabajando en mí. De hecho, ustedes vieron que ayer no di la clase para que mi mente, mi corazón no se distrajera de lo que Dios tenía o tiene para hoy. Así que les voy a pedir que todos estemos atentos. Es mi último mensaje de este año. Si Dios lo permite, el 27, que la otra semana predica el hermano René, y después yo regresaría hasta enero. No me acuerdo qué fecha, pero estaría regresando hasta enero. Gracias a todos los que vinieron hoy, a los que se desplazaron desde largo en estos tiempos tan convulsos, de verdad, porque andar en carretera en este momento no es fácil. Quedamos atrapados a veces en presas, así decimos aquí en Costa Rica, cuando es estancamiento de carros, no sé cómo se dirá allá en Argentina, ¿verdad? Y en otros países también le tienen otros nombres. Así que muchas gracias a todos que vienen de largo. Y vamos a empezar con el mensaje al cual le llamé hoy desapegos. Este mensaje, mis hermanos y mis hermanas, Dios lo trabajó en mi corazón y no le pongan apellido. Cuando digo yo que le pongan apellido, a mí me ha pasado en el paso de los años que la gente llega y me dice, es que pastor, eso lo hizo usted para mí. No sé si acuerdan que la hermana Cinia dijo algo en una experiencia que ella tuvimos en una clase que se enojó conmigo y me dijo, es que usted eso hizo para mí. Hay gente que ha venido a la congregación, como el caso hoy que vino la hermana Melissa, bienvenida, vino a congregarse hoy con nosotros. Y yo no sé que ella está ahí, pero tal vez viene el mensaje y Dios sí sabe que ella iba a venir y Dios todo lo preparó. Y ella tal vez diga, pero esto el mensaje lo dijo el Señor, lo hizo el pastor para mí. No, yo creo que cuando nosotros tenemos un corazón receptivo delante de Dios, llegamos a entender que es Dios el que prepara todo. No hay nada que se le salga del control y cuando digo nada es nada. El Señor dice que nosotros debemos de aprender a observar todo y que todo lo que nos está aconteciendo, según el hermano Pablo, nos ayuda para bien a los que le amamos, aunque nosotros no podamos entender o no podamos ver con claridad. Bueno, este mensaje de desapego, así como lo titulé, le subtitulé Cuando el ruido no nos deja escuchar a Dios. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Bueno, el propósito del mensaje es que nosotros vivimos en una época, mis hermanos, donde permanecemos conectados. Si usted ve, son pocas las personas que no tienen, si digo yo, podría decir que nadie, pero no quiero caer en un absoluto, pero son pocas las personas que no tienen un teléfono celular, una tablet, una computadora. Entonces pasamos conectados, pero realmente pocas personas mantienen un verdadero orden en su interacción con los demás. Entonces, casi todo nuestro entorno, mis hermanos, en el ambiente que estamos viviendo en la actualidad, es un caos. Si usted me puede decir a mí, si usted ve orden, hace poco, ayer creo que fue, estaban hablando en un canal, creo que se llama OPA o Canal 38, algo así, estaba hablando una diputada de que ayer o hoy en la mañana, no recuerdo, pero ayer, ¿verdad? Estaba hablando de que quieren plantear en la Asamblea Legislativa un control de el acceso a la Internet por los niños, multar a los padres para que no se pueda accesar a la Internet a menos que tenga de 16 años para arriba. Y si se accesa a la Internet, niños como Amanda o como Fabi, eh, o Alana, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, seamos penados por ley por permitir esos accesos. De hecho, ya hay países que lo están haciendo y hay países que están metiendo el equivalente a 1 millón de colones para nosotros como multa para los padres, porque hay padres que le prestan el dispositivo y le dan al niño para que pueda jugar un acceso a través de un correo que le pertenece a ellos. Bueno, nosotros vivimos en ese tipo de
de ambiente ahora donde nosotros podemos ver que los mensajes, los grupos, las opiniones, las expectativas, las demandas, todo nos lleva a nosotros a un sentido de urgencia. Y en ese sentido de urgencia, podemos también crear culpas para nosotros mismos, porque sin darnos cuenta, empezamos a aprender a ser parte de este sistema, pero de una manera nociva. Entonces ya aprendimos a vivir, incluso a no responder. Cuando digo aprender a no responder, es que vivimos metidos en el ambiente, pero no escuchamos. Simple y sencillamente estamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos cansados. ¿Cuántos se sienten cansados realmente de la forma en que opera el mundo actualmente, tan acelerado que está? Ver a los niños tan absorbidos en eso, que si usted le quita a los niños el teléfono, se vuelven histéricos. A los muchachitos, a los adultos. Dígale a un adulto que entre a un escenario donde tiene que estar un par de horas y tiene que dejar el teléfono o apagarlo y se estresa. O sea, ya ni atención pone. ¿Por qué, mis hermanos? Porque resulta que estamos metidos en un sistema que ya nos capturó. El mensaje de hoy no es para hablar de esta moda, porque básicamente pareciera que es una moda, ni tampoco me estoy quejando contra la tecnología. La tecnología es buena, porque si nosotros no usamos las cosas con el sentido equivocado, van a ser buenas. Eso es como que la gente que está con la electricidad, cuando llegó la electricidad, de pronto le dijeran, recibieran el ataque de los que vendían velas o candelas, como decimos nosotros, ¿verdad? O los que tenían las carretas hubieran atacado a los que tenían, a los que estaban construyendo carros. Al final de cuentas, vamos a evolucionar y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, vamos a evolucionar con el mundo. Cuando yo analizo este mensaje que el Señor me pone acá, ya le voy a permitir, ya listo, ya le abrí el micrófono. Cuando yo analizo esto, yo no veo que el mensaje que Dios puso en mi corazón nazca de la tecnología, sino de una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay ruido, tenemos mucho ruido externo y tenemos ruido de manera profunda que nos distrae. Nuestros corazones están saturados de ese ruido. Y en ese ruido no sabemos distinguir la voz de Dios. Nos ensordecemos a la voz de Dios y estamos escuchando nuestra propia voz, diciéndonos los caminos que tenemos que coger, las decisiones que tenemos que coger, y no estamos dándonos cuenta, mis hermanos, que muchas veces las decisiones que están tomando o que estamos tomando van no solo en contra de Dios, sino que afecta el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es ser luz y que es ser sal. Entonces nosotros tenemos que empezar a quitar ese ruido que está en nuestros oídos, pero más que nuestros oídos, en nuestros corazones, porque la mayoría de las veces el ruido no viene ni siquiera de afuera, viene de nosotros mismos. Especulamos, creemos, pensamos, suponemos. Entonces entramos en una situación bastante dura. Lo prediqué en una oportunidad, no sé hace cuántos años, creo que yo ni me estaba acordando de eso, en una oportunidad, en unas prédicas que se llamaba Caminando por Babilonia. Y en ese momento yo hablé de esto hace 14 años, 13 años, y ni siquiera se estaban dando las cosas como se están dando ahora. Entonces, yo vengo y le mando un mensaje para darle un ejemplo a la hermana Melissa, al hermano Rafa, pero están ocupados, están atendiendo a alguien, están tal vez en el baño y ya no lo contesta en el momento porque nosotros queremos instantáneo todo así. ¿Y qué decimos? Ah, está enojado conmigo, me está ignorando, una serie de cosas. O sea, no damos el espacio y empezamos a suponer, empezamos a calificar a la otra persona sin siquiera darnos cuenta si realmente está atento o está durmiendo o hasta puede estar enfermo, no sabemos, o enferma, ¿verdad? Entonces, esto que estoy trayendo o que el Señor puso en mi corazón, justamente nos trae a nosotros a la forma de pensar y a la forma de reaccionar en nuestra propia opinión. Ahorita yo estoy hablando aquí y la mente de todos podría estar atenta, o la mente de algunos podría estar en otro lado, sin estarme poniendo atención y tal vez incluso criticando lo que vengo a decir o criticando lo que estoy diciendo o criticando lo que he dicho, y tan ocupados
estamos en nuestros propios pensamientos, que tal vez alguien, en lugar de estar atento al mensaje que Dios tiene, puede estar diciéndole, mira, ¿te acordás? Y te acordás de aquello, y lo que te dije, y aquí debería estar fulano. No sé si me estoy explicando. No estamos atentos a lo que Dios me quiere decir a mí, sino que estoy muy atento a lo que Dios le quiere decir a los demás. Y lo que menos hago, y en ese momento, cuando si, por ejemplo, estuviera predicando el hermano René y el hermano René dice algo, es que el rojo y el verde componen tal color, y yo le digo, ve, yo aprendí eso me lo enseñaron. Ya distraje al que está al frente y perdió la línea de lo que se está conversando porque le generé ruido. Bueno, este mensaje de desapego no es un mensaje para que nosotros, al oír la palabra desapegarnos, no nos llama a desapegarnos de las personas. No es una invitación a huir, no es una invitación a aislarnos, no. Tampoco es una invitación a volvernos fríos con las demás personas, sino que es una invitación, y le pido al Señor que me dé la palabra, que me ordene los pensamientos y que sea el Espíritu Santo el que les hable a ustedes para entender que es una invitación a ordenar el corazón, a limpiar el corazón, a soltar lo que está pesando, a revisar desde dónde y a dónde van nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra iglesia, en nuestro trabajo, cómo están funcionando nuestras relaciones y nuestra fe. Porque, mis hermanos, aquí hay áreas donde nosotros a veces estamos presentes, voy a hablarle de iglesia, estamos presentes pero sin fuego. A veces nosotros nos presentamos o permanecemos pero sin vida. A veces nosotros nos metemos en rutinas espirituales hablando de iglesia, pero no en cosas que nos transforman. Le hablaba yo a alguien que estaba conversando conmigo hace un ratito, y ahorita no tengo el orden de mis ideas, que en los tiempos antiguos se dedicaban a predicar la palabra, que ahora se dedican a entretener a la gente, a mandar un poco de música, porque eso genera ruido. Genera ruido y alguien dice, ay, claro que genera ruido porque los parlantes, no, yo no estoy hablando de ese ruido. Estoy hablando no del sonido. Yo estoy hablando de el ruido que no nos deja escuchar a Dios, porque al día de hoy Dios sigue hablando, pero Dios no compite con el ruido. Déjeme decirle que el propósito del mensaje en esta noche es recuperar la capacidad de escuchar a Dios. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Te puede decir, así es que yo estoy orando. Nosotros tenemos que aprender el desapego, pero el desapego sano. Tenemos que aprender a amar mejor, a servir mejor, a vivir con propósito, sin culpas, sin presiones, sin cadenas invisibles. Eso es lo que tenemos que aprender. Hoy no venimos, mis hermanos, a señalarnos con el dedo los unos a los otros. Dios anticipa las cosas, Dios conoce nuestros corazones y Dios tiene todo preparado para nosotros desde antes siquiera que el mundo fuese creado. Así que si usted está aquí, es porque Dios quería que estuviera acá. Y si usted está escuchando esto aquí y yo lo estoy diciendo, es porque Dios quería que fuera dicho y fuera dicho en este momento. De ahí que, como le digo, yo le dije, no voy a hacer nada el viernes, voy a dejar mi mente libre para que podamos hablar alrededor de esto, desapegos. Ahora, la pregunta es, en cuanto al apego, ¿qué estamos sosteniendo que ya no da fruto? Hablo en todas las áreas. ¿En qué compromisos estamos que no es por convicción? Porque hoy, mis hermanos, si lo que hay es en las iglesias es falta de convicción. Una persona se mueve, se va porque dice, no, esto que está predicando el pastor, yo no estoy de acuerdo, yo estoy convencido que es así. El pastor dice que es 2 más 2, pero yo digo que es 4 más 4. Se van. Pasan un montón de tiempo diciéndole a las demás gente que es 4 más 4 y de pronto llaman al pastor a decirle, pastor, es que me gustaría otra vez recibir las clases porque tengo la convicción de que usted está enseñando bien, tengo la convicción de que es el lugar correcto. Entonces, ¿cuándo es que tiene convicción? ¿Cuando estaba, cuando se fue o cuando regresó? La convicción es convicción, mis hermanos. La convicción es algo que usted mantiene firme y muere por eso. Pero cuando algo cambia de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a las circunstancias, y esto me genera ruido, entonces en lugar de escuchar a Dios, estoy escuchando el ruido que me está generando esto. Porque, mis hermanos, el desapego sano, que es lo que vamos a aprender hoy, no rompe vínculos, rompe pesos.
Cuando el corazón se aligera, cuando la voz de Dios es escuchada clara, entonces nosotros podemos cambiar nuestras vidas sin cambiar nuestro entorno. Espero estarme explicando con eso. No necesito cambiar el entorno, no necesito cambiar a las personas, no necesito cambiar de trabajo, no necesito cambiar de centro de estudios, necesito cambiar yo. Porque si yo no cambio a donde quiera que yo vaya, yo llevo el problema. Hay gente que se ha ido porque dice, ay, es que aquí, voy a dar un ejemplo, aquí es que son unas personas hipócritas y que el fulano dijo esto, que el fulano dijo aquello. Por eso le digo, que Dios les dé un corazón sensible para esta noche. Pero resulta que tienen problemas en el otro lugar y después se van de ahí a otro lugar y a otro lugar. Y como les decían una oportunidad, escuché un chiste o una analogía de un hombre que llegaba donde el doctor y se tocaba la frente y decía, es que me duele aquí. Se tocaba el hombro y le dice, es que me duele aquí. Se tocaba la pierna y dice, me duele aquí. Se tocaba el brazo y me duele aquí. El doctor le dijo, preste para ver el dedo. Y le dice, ah, es que el dedo tiene una cortada. Dice, lo que le duele es el dedo. Y resulta cuando hay un común denominador que yo no puedo convivir aquí, que no puedo convivir allá, que tengo problemas con el vecino y que entonces me voy para otra comunidad y en esa otra comunidad tengo problemas con los vecinos y me fui para allá. Entonces el problema no es mi cuerpo, es el dedo. Y yo debo de entender que debo de trabajar en esto. Pero cuando escuchamos la voz nuestra, dejamos de escuchar la voz de Dios y el ruido ocupa el lugar y no nos guía a la justicia de Dios, sino que nos guía a nuestra propia justicia y a nuestra propia opinión. Yo espero que me estén siguiendo, mis hermanos, porque esta predicación de hoy, este mensaje de hoy, hace 20 años no se hubiera podido dar, es imposible. Hace 20 años no porque la Biblia haya cambiado, no porque Dios haya cambiado, no porque la verdad haya cambiado, sino porque el nivel de ruido de hace 20 años no era el mismo de hoy. Hoy el nivel de ruido es increíble. Antes la comunicación era lenta. Si usted llamaba y no contestaban, tenía que esperar. Tenía que esperar como en silencio. Pero hoy, mis hermanos, hoy que no nos contesten, lo sentimos como una amenaza. Hoy, mis hermanos, cuando alguien por alguna razón se ausenta, lo sentimos como que se está yendo parte de nuestra vida, porque vivimos acelerados. Nosotros respiramos por los teléfonos celulares, respiramos por las computadoras, respiramos por las tablets. Tanto es así que los mismos niños y los mismos jóvenes son entretenidos, como le diría yo, con la chupeta electrónica. Porque si no se les da eso, no se sosiegan, sino que están desesperados, están intensos. Entonces, lo más fácil es darles esto. Hoy todo es inmediato. Hoy es la época de las palomitas, es la época del pollo frito, es la época de las hamburguesas ya hechas. Hoy nadie quiere lavar la ensalada, no quiere cortarla, no quiere traer el pollo y limpiarlo. Todo tiene que ser hecho. Si es posible, no solo hecho para hoy, sino que hasta le vende la comida a las personas de toda la semana, mañana, tarde y noche, porque hoy todo se quiere así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy la exigencia de las respuestas, sin darnos cuenta en esta tecnología que no solo acelera la comunicación, debilitó nuestra paciencia. No somos pacientes, no sabemos esperar. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos conectados todo el tiempo con el trabajo. Y entonces recibimos mensajes del trabajo que ya no queremos. Estoy de vacaciones, yo no deberían de estarme llamando, pero lo atendemos, ¿no? Porque es del trabajo. Si estoy de vacaciones, ¿por qué no simplemente cierro el teléfono, lo apago y se acabó? Estoy de vacaciones. No contesto. Ah, no, pero es que es el jefe. ¿Y qué importa que sea el jefe? Estoy de vacaciones, me estoy explicando. Eso pasa en el trabajo. Entonces recibimos mensajes del banco, recibimos mensajes de la familia y recibimos de grupos que nosotros mismos no elegimos. Y en muchos de esos grupos pasa algo curioso. Estamos participando de los grupos, leemos, pero no hablamos. No estamos ausentes, pero tampoco estamos presentes en todo. Les cuento algo. Ustedes saben que ahora me dio por la escritura, ¿verdad? Ahora digo que soy escritor y estoy haciendo unos libros y bendito Dios porque están teniendo aceptación y están gustando. Pues me meten en un grupo de escritores a nivel
mundial. Entonces me meten en ese grupo de escritores, yo no lo pedí, solo me metieron. Yo, está bien, vamos a ver para qué sirve esto. Al principio veo que uno dice voy para una feria, el otro dice voy para una feria, que mi libro sale tal día y ahí van. Entonces yo estoy bien al principio, pero de pronto se empieza a tornar tóxico el grupo. Ya un hombre sale ahí diciendo que se va a matar, que se va a suicidar, y ya todo el mundo saturó, que mire, que lo piense, que taca, taca. Y a las 2 horas está pasando videos de chistes y videos. O sea, estoy sumamente deprimido, me voy a matar, pero en 2 horas ya está contando chistes como si nada hubiera pasado. De un momento a otro, otro sale ahí con un asunto de política, el otro sale con otro. Estos de escritores, dije. Entonces yo escribí un mensaje masivo que llegara a todos los grupos que yo compongo, que digo que a partir del primero me voy a salir de algunos grupos. Entonces en este me ponen, muchas gracias por avisar, taca, taca, y listo, ya. De hecho, ese es uno de los grupos de los que me voy a salir. ¿Por qué? Porque eso me genera ruido. No necesito estar ahí. No es algo que me esté bendiciendo, ni siquiera son personas, y no lo hablo de manera personal, sino que son personas que están hablando de lo que yo creo, de lo que yo participo en cuanto a la fe. No son personas que nos identifiquemos como tal, ni siquiera sé quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, aquí lo que hay que hacer es salir. Pero nosotros no nos salimos muchas veces por no tener que explicar, por no herir. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos callados, seguimos conectados, pero cansados. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Estar viendo algo que y nada tiene que ver conmigo. En lo absoluto, no creo en eso, no participo en eso. Entonces, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué me genera eso? En vez de un problema tecnológico, un problema espiritual, un peso, una carga que no debería tener. Y así estamos todos en los grupos. Incluso, mis hermanos, hay personas, y lo sé, que en la misma iglesia lo hacen, y usted me dice, ¿cómo lo sabes? Fácil de deducir, que nos meten en silencio, nos archivan por allá, y entonces no se dan cuenta de nada, y de pronto dicen, pero ¿cuándo se puso eso en la iglesia? Yo sé que no lo vieron porque no están ahí. Entonces, ¿para qué estar en algo que no quiero estar? ¿Sabe por qué estamos? Porque estamos ahí, pero sin fuego. Queremos cumplir, pero sin convicción. Queremos asistir, pero sin vibrar. Entonces entramos en un tiempo donde todo nos empieza a pesar. Y cuando digo todo, son todos los grupos, todas las personas, porque esto ya la mente no discrimina. No dice, como en el caso que le dije yo de los grupos de escritores, no dice, esto no me conviene, esto sí. No, todo no me conviene. Todo lo tengo que sacar. No sabemos discriminar. Y esto no es pecado, mis hermanos. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de que estamos apagados por dentro y nos llegamos a cansar. La Biblia nos enseña a nosotros y está clara y tiene claro que Dios no compite con el ruido. En el Primera de Reyes, en el capítulo 19, cuando Elías está en la cueva, dice la palabra de Dios que llegó un fuerte viento, que llegó un terremoto y que llegó el fuego y que Dios no estaba ahí. Pero después vino un silbo apacible y delicado y ahí sí Dios estaba. El problema nunca fue que Dios no hablara. El problema fue que todo le hacía ruido a Elías alrededor. Estaba distraído con el ruido. Por eso el Salmo a nosotros nos dice, en el Salmo 46, en el verso 10, dice, estad quietos. Mis hermanos y mis hermanas, dice, estad quietos. No dices, dejen de estar ocupados o estén conectados o estén disponibles o estén contentos. No dice nada de eso, dice, estad quietos. ¿Y sabe para qué nos dice el salmista que estemos quietos? Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. He sido criticado durante mucho tiempo porque he reducido casi al mínimo o casi a nada lo que es la parte de la música, de la adoración. Y no es porque no adoremos, es que venimos a aprender de Biblia. Porque hay lugares donde es tanta la música y tanta la bulla que se distrae de la palabra. Le contaba yo a uno de mis hermanos hace un ratito que había sido invitado,
el hermano Víctor a predicar a un lugar donde tuvo que ir como 9 o 8 horas manejando hacia allá y después hacia el regreso, y le dieron y le dieron y le dieron y le dieron a los timbales. Y después le dieron 20 minutos y dice, tome, hable. Eso es una falta de respeto a él y a la palabra, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a predicar, y especialmente si es un invitado, debemos de darle ¿cómo se llama? La preeminencia, debemos de darle el tiempo, especialmente si se está desplazando desde muy largo. Pero no podemos estar quietos. Nosotros, mis hermanos, cuando tenemos demasiadas cosas abiertas en el alma, y vea que no estoy diciendo en los grupos de WhatsApp, estoy diciendo abiertas en el alma, nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Y ese ruido empieza a ocupar el lugar de la voz de Dios. Entonces ya no nos guía la justicia, ya no nos guía el Espíritu Santo, nos guía nuestra propia opinión, nos guía nuestra propia apreciación de las cosas. Ahora preguntémonos, pastor, usted me está hablando, sí, que el ruido es que nos distrae y que hay que desapegarse, pero yo necesito saber cuál es el desapego bueno y qué es ruido para saber si yo estoy dentro de lo que usted está explicando. Déjeme decirle, mis hermanos, qué es el ruido. El ruido no siempre es algo malo. No necesariamente es algo malo, pero es todo lo que ocupa el espacio en el corazón que debería ser ocupado por Dios. Nada más. No por otra cosa, no por opiniones, no por nadie. Si el Señor dice que yo debo reaccionar de una manera, que yo debo de actuar de una manera, no debería de el ruido distraerme ni del mundo, ni de la justicia del mundo, ni de los afanes, ni mi propia voz. Porque entonces es mi opinión la que está dirigiéndome, es mi decisión la que está dirigiéndome y es la justicia mía la que está dirigiéndome. Ese es uno de los ruidos. Cuando yo dejo de escuchar a Dios por escucharme a mí mismo y empezar a pensar que lo que yo hago es lo correcto. Y digo lo que yo hago para que no se tome como que le estoy diciendo a alguien lo que hace, lo que yo hago. Cuando dejo de escuchar mi voz, yo soy el que digo que lo justo, que lo injusto. Al final del tiempo, cuando termine, si Dios así me lo permite, un libro que estoy escribiendo, otro que estoy escribiendo, no le digo que ya me dio por la escritura. Estoy escribiendo uno donde desplazo a un hombre de 61 años que está en el 2025 soñando y que se ve en el futuro en el 2045, 2050, de una edad de 80 y resto de años, y se ve en el pasado, en el año 70, y él viaja de un lugar a otro en su mente. Y entonces, en ese viaje en su mente, él logra ver la diferencia entre el futuro y el pasado. En el pasado nosotros nos contentábamos con poco, con menos. Los niños se contentaban con poco. Nosotros éramos felices si el fin de semana traíamos una porcioncita de pollo para todos. Ahora no, ahora queremos todos los días estar en un restaurante, todos los días estar haciendo cosas que nos absorben. Antes nos sentíamos felices con que nuestros hijos fueran aceptados en la escuela. Ahora los queremos tener en todo. Incluso les anulamos la infancia porque están tan ocupados y tan ocupados con tanto ruido que no pueden vivir su propia infancia. No pueden ser libres. Son esclavos del sistema. Entonces el ruido, mis hermanos, también es esa urgencia constante. En Lucas, en el capítulo 10, en el verso 40 y 42, vemos que Marta está ocupada con muchas cosas y María elige estar ahí. Marta no está en pecado porque está sirviendo, pero Marta no está siendo consecuente con agradar al Señor. Está siendo indiferente de lo que el Señor le está pidiendo porque Marta está considerando que ella en lo que está haciendo es bueno y María lo que está haciendo es malo. Entonces el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas y María escogió el mejor lugar y este no le será quitado. El problema no fue el servicio, sino fue que el servicio ocupó el lugar en el corazón que le correspondía al Señor Jesucristo en ese momento.
Solo imaginémonos este escenario. Imaginémonos que no es el pastor Galmendi el que está predicando acá, que es el mismísimo Señor Jesucristo que viene y se sienta aquí. Y de pronto que aquí empecemos nosotros, ay, déjeme ver, tengo que ir a limpiar el carro, tengo que ir a hacer, mire, yo le aseguro que el que ama al Señor no se va a mover de ahí. Va a estar, muchas gracias, Rafita, va a estar concentrado en lo que el Señor está diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas? Que nosotros estamos concentrados es en escuchar lo que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra opinión nos está diciendo que está bien. Y ella, por no detenerse a escuchar al Señor Jesucristo, terminó siendo confrontada por el Señor Jesucristo. También hay otro ruido que nos puede ocasionar a nosotros distracción y es las expectativas ajenas. Dice el Señor que los que esperan en mí, o sea, cuando habla de esperar en Él, lo que el Señor me está diciendo es que nosotros debemos de pensar, reaccionar en Él. Pero nosotros estamos preocupados por lo que piense el que está a la par de nosotros, por el que piense el que está al otro lado, lo que supone que yo debo hacer, lo que la gente cree que debo de responder. Y ese ruido, mis hermanos, es silencioso, pero pesa mucho más que una notificación del banco 3, 4, 5 veces al día haciéndole un cobro. Pesa más eso, nuestra propia expectativa de quedar bien con los otros. Porque no le vamos a quedar bien a nadie. Por mucho que lo procuremos, al final de cuentas, tarde o temprano vamos a quedar mal. Entonces, mis hermanos, como no vivimos obedeciendo a Dios por estar cumpliendo expectativas de las demás personas, entonces tenemos que sacarnos ese ruido de nuestra mente, de nuestro corazón. Después está el ruido de la opinión propia. O sea, nosotros pensamos que nuestra lógica es la que nos debe guiar, que nuestra experiencia, ay, como yo hice esto, entonces lo tengo que hacer. Como yo viví esto, yo tengo que hacerlo de esta manera. Y nuestra manera de ver las cosas, mis hermanos, muchas veces dista bastante de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando dejamos de escuchar a Dios, entonces nuestra opinión se vuelve la autoridad. Y nuestra opinión es la que dice, ¿cómo es que yo debo resolver? En Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 12, dice así, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte nosotros la interpretamos como dejar de respirar. Entonces alguien dice, el pastor está diciendo que hay caminos que al Señor, al hombre le parecen derechos, pero cuando toma otro camino se va a morir, se va a dejar de respirar. Morir en términos hebreos es no cumplir el propósito para el cual Dios nos envió a este mundo. No a Costa Rica, no a Argentina, no a Sarapiquí, no a México o allá donde está Adrián, en la Florida. El propósito que Dios nos envió para cumplir en este mundo la tarea y la labor para la cual Él nos envió. Entonces, cuando yo dejo de cumplir esa función, entonces estoy caminando por senderos de muerte. Y ahora vamos a llegar a cuál es la función que tenemos que cumplir. Porque el ruido también nos genera a nosotros o la culpa nos genera ruido a nosotros cuando nosotros nos metemos en la autoexigencia. ¿Qué es la autoexigencia? Bueno, cuando algo no es suficiente, cuando yo creo que lo que estoy haciendo totalmente debería ser más de lo que estoy haciendo, tengo que esforzarme más y no estoy contento conmigo mismo con lo que estoy haciendo. Y déjenme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que no estoy diciendo que se dejen de hacer las cosas. Estoy diciendo que nosotros tenemos que entender que somos seres limitados y que nosotros no podemos resolver ni todo, ni los problemas nuestros, ni los problemas de los demás. Y el Señor dice en Romanos 8:1 a través de Pablo que Él no acusa ese ruido. Él dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque la culpa, mis hermanos, no produce obediencia, produce agotamiento. Nosotros nos llegamos a cansar y en el agotamiento dejamos de obedecer a Dios. Dejamos de seguir el sendero por el cual Dios nos está indicando que debemos de caminar. Entonces el ruido
también puede verse en la repetición de nuestras vidas. O sea, esas rutinas espirituales. Cuando digo esas rutinas espirituales, que creemos que porque tenemos una rutina en la iglesia, una rutina en la casa, una rutina en la forma en que nosotros reaccionamos en el reino de los cielos, eso está bien. Pero tenemos oraciones sin presencia, iglesia sin fuego. Seguimos tal vez haciendo lo que aparece ser correcto, pero ya no estamos escuchando a Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos personas. Y Él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que una rutina, una forma de hacer las cosas es lo correcto. Y nosotros, aunque creamos que estamos haciendo lo correcto, si no estamos escuchando a Dios y estamos escuchando nuestra propia voz, nuestro pensamiento, nuestra alma se ensordece. ¿Y sabe qué dice el Señor en Apocalipsis 2:4? Has dejado tu primer amor. Porque dejar el primer amor, mis hermanos, es cuando dejamos de hacer lo que Dios quiere. Y Dios nos da a nosotros una función, una tarea, un llamado. Él dijo, para reducirlo de una manera sencilla para nosotros, ame a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. Y cuando yo actúo en contra del beneficio de amar a Dios y al prójimo, yo no estoy más que escuchando el ruido que está en mis oídos y el ruido que está en mi corazón. Pero también el ruido es el miedo al silencio. Y cuando digo el miedo al silencio, es porque el silencio, mis hermanos, cuando nos quedamos callados, Dios nos habla. Cuando usted empieza y empezamos a orar y a orar y a orar, decía una persona que me comentó, no, mentira, no fue una persona que me comentó, lo escuché de un testimonio de un hombre que ya murió, que era sicario de un colombiano muy famoso. Y dice que él entró a prisión y que en prisión había otro que había llegado y que decía que él le oraba a Dios y le oraba a Dios y le oraba a Dios para que lo sacara y lo sacara y lo sacara, porque él ya se había arrepentido, que él había matado a 800 personas, pero que entonces que se había arrepentido y le pedía a Dios que le perdonara y que le perdonara y que le perdonara. Y este hombre, sin ser una persona hablando realmente por una inspiración bíblica, le dice un consejo a este otro tipo que se está acercando a Dios para que lo saque de la cárcel sin estar arrepentido de lo que había hecho. Le da un consejo que muchos creyentes no tomamos. Le dice, no le hable a Dios ni lo bombardee. Haga una pausa y escuche a Dios. Porque cuando nosotros agarramos, y es que señores, es que señores que tengo eso, es señores que me están haciendo esto, es que señor, 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 y no hacemos la pausa para escuchar a Dios. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque tenemos miedo de escucharlo. Porque cuando escuchamos a Dios y dejamos de escucharnos a nosotros, Dios dice, vaya por aquí. Y es justamente por donde no queremos ir. Porque Dios nos pone a hacer lo que no queremos hacer. Cuando una persona dice, yo no quiero nada con chiquitos, no me gusta cuidar chiquitos, lo pone a cuidar chiquitos. Es que yo no quiero nada con ancianos. A mí los ancianos son muy majaderos, son muy peleones. Y lo pone a cuidar ancianos. Y mi hermano, cada vez que usted le dice a Dios, eso es lo que no me gusta, ¿dónde lo pone? Le dice, por ahí es donde tiene que caminar, porque ahí es donde se va a formar su alma, se va a formar su corazón, se va a formar su espíritu en relación a lo que yo quiero de usted. Porque usted no va a caminar por donde a usted le gusta, usted tiene que caminar por el sendero del desierto. Usted tiene que caminar por donde el fuego pega, por donde los látigos duelen, por donde las espinas lo hacen sangrar a uno, no por donde está bonito el trecho. Eso no es formación. Eso no es ir en consecuencia de lo que Jesucristo padeció desde donde fue arrestado hasta el Gólgota. Nosotros queremos que todo nos salga fácil. Nosotros queremos que las cosas nos salgan bien. Y el Señor, entre más queremos que salgan bien, más tropiezo nos da. Más nos atraviesa el caballo. Más nos pone las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que Él dice que tenemos que lidiar con eso. Y tenemos que aprender. Y cuando aprendemos a lidiar con eso, entonces el Señor dice, ok, ahora sí, le voy a hacer la vida mejor. ¿O no es eso lo que hizo con José? ¿O no es eso lo que hizo con Jeremías? ¿O no es eso lo que hizo con Ezequiel? Cuando Ezequiel está diciendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué nos están mandando a los asirios? Él le dice,
calmaos, tranquilos, estate quieto, que todavía falta más, porque van a venir y se los van a llevar en cautiverio, porque no ha aprendido el pueblo, Ezequiel. Usted mismo no ha aprendido que entre más quiero librarme del problema, más me meto en el problema, porque no soy yo, es Dios el que me mete ahí. Porque dice, usted tiene que aprender a lidiar con eso. Entonces nosotros preferimos el ruido antes de la confrontación con Dios. ¿Cuál es el ruido? El ruido de nosotros mismos. No queremos escuchar a Dios. Y el Salmo 139, en el verso 23 dice, examíname, oh Dios. ¿Por qué estamos donde estamos nosotros? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? No es porque Dios no pueda sacarnos del problema. No es porque Dios no pueda ponernos a nosotros en situaciones mucho mejores. Es porque no hemos aprendido. Y si usted y yo no aprendemos, tenemos que volver a hacer el examen. Y nos vamos a quedar y lo tenemos que volver a pasar. Y cuando una persona pasa, se queda en el examen, lo pasará con otra persona. O lo pasará con otro trabajo. O lo pasará con otro centro de estudios. Pero al final de cuentas el problema no es el lugar, es mi conducta. ¿Cómo voy a reaccionar? Y cuando yo intento resolver el ruido, tengo más ruido. Y entonces hay algo que hacemos casi todos. Y tal vez lo hacemos con buena intención. Cuando nos sentimos saturados, cuando nos sentimos cansados, cuando estamos descontentos, no nos detenemos. Agregamos más cosas a nuestro ruido. Cosas que a Dios no le gustan. Cosas que a Dios no le agradan. Cosas y conductas que Dios dice, tienes que salir de ahí. ¿Y cómo hacemos? Le voy a decir cómo hacemos muchas veces. Nos vamos de vacaciones endeudados y eso nos genera más ruido. Nos metemos en actividades de familia o porque en estos tiempos el amigo secreto o porque esto, entonces por no decir que no, gastamos dinero que realmente necesitamos y generamos más ruido. Entonces al final de cuentas llenamos la agenda, nos rodeamos de más personas y al decir algo o quiero decir algo, esto no es malo, pero lo único que hace es generar más ruido. Porque descansar, mis hermanos, no es pecado. Compartir no es pecado. Moverse no es pecado. El problema es cuando usamos las cosas buenas para evitar estar quietos, porque no puedo estar quieto. ¿Cómo cuesta estar quieto? ¿O no le cuesta a usted estar quieto? Yo tengo que estar haciendo algo. ¿Sabe por qué somos como somos, hiperactivos y queremos estar quietos? Si no es en el teléfono, si no es limpiando, si no es haciendo algo, es porque no queremos estar en silencio, porque el silencio entonces permite que el Espíritu Santo nos hable y la conciencia nos confronte. Y muchas veces, mis hermanos, no estamos buscando descanso, estamos buscando una distracción que en lugar de descanso nos traiga anestesia al dolor que estamos sintiendo. En el Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada, pues Él da a su amado el descanso. ¿De qué sirve, según lo que Dios está diciendo, que nosotros nos afanemos en madrugar, en trabajar, en entregarnos cuando lo estamos desagradando? Y cuando lo agradamos a Él nos va a generar descanso. Él nos va a traer paz, mis hermanos. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nada nos va a generar ruido. Y no solo eso, Él dice, yo no les doy la paz que el mundo les da. Yo les dejo mi paz. Y esa paz, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ver con dejar de estar escuchándonos a nosotros y escuchar lo que lo demás genera y escuchar realmente a Dios en nuestras vidas. Porque el descanso que viene de Dios no siempre cambia cuando cambiamos de lugar. No siempre cambia cuando cambiamos de personas. El descanso que viene de Dios cambia el estado de nuestro corazón. Ahí es donde descansamos, cuando es Dios el que llena nuestro espíritu. Y usted puede ver a un hombre en una cárcel, metido en esa cárcel, donde la orina le caía toda encima en ese momento y adorando a Dios, alabando a Dios como el hermano Pablo. Usted puede ver gente caminando hacia ser quemados, hacia los leones y cantándole a Dios porque sabe que lo que viene es mejor que lo que van a pasar. Porque el ruido, mis hermanos, no se resuelve moviendo el escenario. El ruido, mis hermanos, no siempre está afuera. El ruido viaja con nosotros mismos.
con nuestra propia conducta. Podemos estar en la playa y podemos estar inquietos en la misma playa. Podemos estar rodeados de gente y sentirnos igual de vacíos. Podemos estar en medio de multitudes y sentirnos totalmente solos, ocupados y cada vez más lejos de Dios. Porque el problema es que queremos llenar con personas, con cosas, con circunstancias, el lugar que solo puede ser llenado por Dios. Y mis hermanos, cuando yo analizo esto, cuando yo veo el problema interno que lo quiero resolver con asuntos externos, lo que tengo que analizar es lo que Jesús me dice a mí que debo de hacer. No lo que yo digo que debo hacer, sino lo que Jesús me dice a mí que debo hacer. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, le dijo a los discípulos. Véngase aparte, descansen un poco. ¿Y sabe qué hacía el Jesús? El Señor Jesús. ¿Sabe qué hacía? Él no dijo vayan y hagan más cosas. Tampoco dijo vengan y descansen. No, mis hermanos, él lo que dijo es que toda nuestra vida, para que deje de generar ruido, consiste en ordenarla, no en eliminar las cosas, no en eliminar las personas, no en eliminar las circunstancias. Consiste en reducir ese ruido que en lugar de tranquilizarnos, mis hermanos, en lugar de traernos a nosotros a un estado de equilibrio para con Dios y con el Espíritu Santo, en lugar de cambiar nuestra conducta, lo que hace es traernos tristeza. Y la palabra de Dios dice muy claro que no, que la bendición de Dios no trae consigo tristeza. Toda decisión que yo tomo, si trae tristeza, no viene de Dios. No existe una bendición de Dios que consigo venga tristeza. La bendición de Dios consigo trae paz. Una paz tan enorme y tan grande que tengo una convicción tan grande que no me va a traer tristeza. Porque si nosotros no aprendemos a resolver ese ruido en el corazón, vamos a seguir buscando alivio en lugares que me van a generar más ruido. Espero estarme explicando con esto, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de desapego, es importante aclarar algo. Desapegarse no es dejar de amar, porque eso sería contrario a Dios. La Biblia nunca nos dice que dejemos de amar a las personas. Nos llama más bien a ordenar nuestro amor, a ponerle orden a nuestro amor. Dice la palabra de Dios en Mateo 22, en el verso 37, amarás al Señor tu Dios. Y dice también, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa, mis hermanos, que el mandamiento es amar. La Biblia no dice que tengamos que sostener. La Biblia no dice que tengamos que soportar conductas. La Biblia no dice que tengamos que soportar dinámicas. La Biblia no dice que tengamos que soportar exigencias. La Biblia dice que el desapego no es apartarme de las personas, no es abandonar los lugares, sino abandonar mi conducta. Me estoy explicando con esto. En Marcos 10:21 llega un hombre a decirle al Señor, ¿qué debo de hacer para estar en el reino de los cielos? Jesús mirándole, dice la palabra de Dios, le amó. Me encanta esto. Me encanta. No le reprochó, no le digo qué le pasa, usted ya sabe. No, no. Jesús mirándole, le amó. Y le dijo una sola cosa, te falta. Jesús ama a este hombre, pero no valida lo que está haciendo. No valida lo que lo está atando. Jesús no rechazó a la mujer samaritana. Jesús no la expuso. Jesús no la avergonzó, sino que confrontó su manera de vivir, su conducta. Por el amor verdadero, mis hermanos, o el amor verdadero no siempre viene acompañado de un sí, por lo menos de parte de Dios. A veces viene acompañado de un no para decirnos ordene su vida. No es por ahí. Y aquí es donde nos confundimos. Pensamos que desapegarnos es cambiar a las personas. Pensamos que desapegarnos nosotros es dejar de relacionarnos con las personas. Y muchos, mis hermanos, no necesitamos personas nuevas en nuestra vida. Necesitamos límites. ¿Les subrayo eso? Necesitamos
límites. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Guarda tu corazón. No dice guarde las relaciones. Pastor, pero es contrario a lo que me está diciendo usted. Usted me está diciendo que no debo de apartarme. No, 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 no. Entendamos lo que el Señor está diciendo a través de el proverbista. Dice que guarde su corazón porque cuando el corazón se guarda, mis hermanos, el corazón está en paz. Cuando el corazón no se guarda, el corazón se cansa y el cuerpo se distancia. Muchas veces, mis hermanos, nosotros no evitamos a las personas, primeramente, no porque no los amemos, sino porque los evitamos por cómo nos hacen sentir. Y muchas veces, mis hermanos, para ser honestos, no pensamos en cómo estamos haciendo sentir a esas personas. Solo pensamos cómo nos hacen sentir, pero no pensamos cómo estamos haciendo sentir a las personas. Y mis hermanos, en este momento, nosotros tenemos que aprender que esto no es un asunto de maldad, pero a veces nosotros somos intensos, urgentes, nos pasamos quejando, siempre nos estamos hablando a nosotros mismos, siempre nos estamos acusando. A veces nosotros no nos ponemos límites a nosotros mismos. A veces una persona solo se acerca para ser escuchada y listo, no quiere que le demos opiniones. A veces las personas saben lo que tienen que hacer. Si yo llego a donde una persona y le digo, mire, es que me van a despedir, me echaron del trabajo, yo no quiero que me diga, ay, es que usted seguro hizo esto, seguro, yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es poner mis palabras en alguien que me escuche solamente. No que me analice, no que me cuestione, no que me juzgue. Pero a veces nosotros no entendemos lo que el proverbista nos enseña a nosotros cuando debemos y cómo debemos de acercarnos. La palabra de Dios dice en Proverbios 25:17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Por qué? Porque llegamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. La Biblia, mis hermanos, reconoce que somos humanos, pero también que el exceso de nosotros mismos en las demás personas que amamos termina cansándoles o cansándonos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas? Hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar, dijo Salomón. A veces callar, mis hermanos, no es indiferencia, es autocuidado. Y aquí es donde una verdad sale a relucir. Muchas veces nos alejamos porque ya nos pesa el ambiente, ya nos pesa las relaciones, ya nos pesa el trabajo, ya nos pesa el centro de estudios, ya nos pesa nuestro jefe y la ruta que cogemos es la equivocada. Renuncio al trabajo y no tengo trabajo. Renuncio a las personas y resulta que no, el problema no son las personas, soy yo mismo. ¿A dónde tengo que ir? Venid a mí, dijo el Señor. Todos los que estéis trabajados y cargados, ahí es donde tengo que ir. Y es el último lugar que buscamos. Jesús no nos llama a cargar más, nos llama a descansar. El desapego sano, mis hermanos y mis hermanas, comienza cuando dejamos de dañar los corazones de los demás y cuando dejamos de dañar nuestro propio corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el desapego sano contra el desapego insano tiene una diferencia, porque no todo desapego es sano. Y aquí es donde no tenemos que confundirnos. El desapego insano busca cambiar gente, no cambiar el corazón. El desapego, mis hermanos, si yo tengo una relación con mi hermano y no me está haciendo de edificación, no lo quito a él. Me pregunto a mi corazón qué me está pasando, porque siento eso contra él. Y le pregunto a él por qué usted siente eso contra mí. Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros repetimos las mismas dinámicas, vea, una vez una persona se acercó y me dijo, pastor, me voy. Es que Dios y el Espíritu Santo me hablaron. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer?
¿Qué puede hacer usted con una persona que le dice el Espíritu Santo le habló y le dice que se vaya? Y allá al tiempo, como a los 2 o 3 años, me la topo y me dice, es que usted ese día no me habló, no me dijo, estás haciendo lo incorrecto, no me dijo, recapacite. Y le digo, ¿cómo le iba a decir eso? Si usted me dijo que Dios le estaba guiando, o sea, ¿cómo yo voy a competir contra Dios y contra el Espíritu Santo? Jamás. Si usted me dice a mí, pastor, me siento mal, me está pasando esto, podemos hablar. Pero yo no puedo hablar con una persona que dice que el Espíritu Santo la está llevando para allá. Porque cuando yo hago algo así, lo único que estoy haciendo es desplazando el problema. No estoy yendo a la raíz del problema. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que nos carga peso? O sea, ¿qué nos trae peso, mis hermanos? Según el escritor de Hebreos, el pecado. El pecado es el que nos trae peso porque no dice despójense de las personas, dice despójese del pecado que nos asedia. Aunque hayan cosas que no son pecado, podían tener peso. Aunque sean cosas que no son malas, nos pueden estar cansando y podría impedirnos, mis hermanos, correr en la dirección correcta. Porque el desapego sano no rompe vínculos, rompe cadenas invisibles. Así que seguimos amando, pero no dejamos de responder por presión. Seguimos sirviendo, pero no por amor. Seguimos presentes, pero sin propósito. Y eso es lo que nosotros hacemos en el día a día. El Señor dice en Juan capítulo 4:23, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de nuestra conciencia. Ese es realmente buscar la presencia real de Dios en todas circunstancias. El desapego no es apartarse permanentemente. El desapego puede ser apartarse temporalmente, respirar, poder tomar un espacio donde yo pueda recapacitar, donde yo pueda analizar mi vida, qué estoy haciendo y hacia dónde voy. De hecho, el Señor Jesucristo se apartó muchas veces, pero no dejó de amar a los discípulos, no dejó de servir, no dejó de responder al llamado. ¿Qué fue lo que hizo? Cambió a las personas, cambió a los discípulos, se fue y dijo, voy a buscar a nuestros discípulos. Cambió la misión. ¿Qué fue lo que él hizo? Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, se fue a un lugar desértico y allí oraba. Allí oraba. ¿Sabe por qué Jesús se apartaba? Para alejarse del ruido y para orar, para poder escuchar con claridad, porque nosotros tenemos que soltar conductas que nos drenan o conductas que hacen sentir a otros mal. No es deshacernos de las personas, porque amar no es, mis hermanos, agotarse. Quiero cerrar esta enseñanza de hoy y repito lo que dije al principio. Gracias a Dios porque yo les anuncio y les digo las cosas que voy a predicar y que voy a enseñar con anticipación, porque ya me ha pasado muchas veces. Y digo una vez, muchas veces, incluso en lugares donde no conozco a nadie que me han dicho, eso usted lo dijo por mí. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que cuando Dios me trae esta palabra, entendí algo muy claro. Hay momentos en que hay cosas, ruidos, que cumplen un ciclo. Y por eso es que a partir del 1 de enero yo me voy a salir de muchos grupos. Y alguien va a decir, ¿de qué grupo se va a salir? Tal vez se va a salir de la iglesia, se va a salir de formadores, se va a salir de el grupo de sus hijos, se va a salir del grupo de sus hermanas. No, mis hermanos, yo creo que inicié explicándoles el conflicto que tuve con un grupo de escritores de gente que ni conozco. Debo de salirme donde me es tóxico, no donde están las personas que yo amo y que tal vez en este momento no me siento cómodo,
pero no debo de eliminar de mi vida algo por como mi mente y mi corazón está respondiendo, porque no es el Espíritu Santo. Entonces, por eso voy a quedarme donde me edifica y me voy a alejar de lo que no me edifica. Y ese grupo de escritores no me edifica. Me edifica hablar con mis hermanas. Me edifica ponerle un mensajito y que me lo conteste. Me edifica que me dice que va a venir a visitarnos hoy, que va a compartir con nosotros. Me edifica que allá mi hijo me está diciendo que tiene un trabajo o cualquier cosa. Me edifica verlos a ustedes en la iglesia, aunque muchos me tienen silenciado, nos tienen silenciado, y lo sé, y nos ignoran, porque a la hora de llegar y decir, ¿cuándo se dijo eso? Se dijo en la iglesia, lo sé, pero no los acuso, no los señalo, porque tal vez están cansados, tal vez están saturados, y se están dando una pausa, pero están ahí, mis hermanos. Hay gente que se ha alejado de la iglesia por un mes, 2 meses, hasta meses, y de pronto han regresado. Y cuando regresa, ¿sabe qué es lo que Dios me enseña a mí? Que hay un hijo pródigo que salió corriendo porque quería buscar en el mundo tal vez lo que no encontraba en su casa y que cuando se fue, el padre nunca lo acusó, lo señaló, ni le dijo a aquel desgraciado que dicha que se fue, sino que lo esperaba y todos los días lo esperaba. Y el día que lo vio venir, el padre no dejó ni siquiera que llegara, salió corriendo hacia él y lo abrazó y dice, y lo besó, y lo besó, y lo besó. Le puso un anillo e hizo una fiesta y le puso una tónica. Porque el problema no lo tenía el padre, lo tenía el hijo. Porque el problema era la conducta del hijo y la forma en que quería resolver su vida. El padre seguía en el mismo lugar, esperando a que su hijo recapacitara y volviera al sendero en que debería haber estado desde el principio. Cuando estoy terminando de llenar esto y pasándolo en limpio, porque yo plasmo mis ideas y a veces están muy desordenadas, en un audio, en una conversación que tuve con una persona que amo muchísimo, dijo algo que me hizo como un cortocircuito, positivo, sí. Es que este es uno de los grupos, primero dijo, el grupo más especial, y después su mente lo rectificó y dijo, no, este es uno de los grupos más especiales. Entonces eso me hizo pensar y me pregunté, ¿qué hace que algo sea especial? ¿Qué hace que la historia de seres humanos sea especial? Las emociones, las expectativas. Y entendí algo, mis hermanos, que no todo lo que parece especial es especial, porque no es visto de la misma manera por todos. Lo que para usted es agradable, para mí no. Lo que a usted le gusta, tal vez al otro no. Tal vez a la Anita no le guste meter las manitas y ensuciarse los deditos para comerse unos chicharrones o algo. Dice, no, no me gusta, entonces el abuelo le tiene que dar. Pero tal vez uno de sus hijos o otro le meta la mano y no le importa si se embarra hasta aquí. Yo no puedo comer con mis manos. Yo necesito tenedor hasta para comer pizza. Somos diferentes. Y en la diferencia es que tenemos que aprender a amarnos y a sacarnos adelante. Pero si no es con Jesucristo, mis hermanos, si no entendemos cómo Él pensaba, nosotros no vamos a llegar a ninguna dirección. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que algo sea especial? ¿Qué hace que yo me sienta en un lugar especial aunque llore, aunque esté enojado, aunque desee salir huyendo? ¿Qué hace que eso sea especial? El Señor dijo en Juan 15:2, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Me estoy explicando? Dios nos hace pasar por una lavadora para que podamos sacar lo que a Él no le gusta y podamos empezar a dar de lo que a Él sí le gusta. A veces Dios
No corta personas, no corta dinámicas, pero nos reduce el ruido. ¿Y para qué? Para que podamos cuidar el llamado. Por eso voy a tener un silencio de 2, 3 semanas. No porque no los ame, no porque esté enojado, sino porque hay cosas que están pasando en mi vida que me están generando mucho ruido. Hay cosas que me salen del alma. Escribí un libro que se llama El árbol y el hormiguero. Búsquenlo, por favor, en Amazon. José Garmendia, El árbol y el hormiguero. Está en Kindle. Búsquenlo, léanlo. Porque Dios me viene poniendo hace días en el corazón muchas cosas. Y es donde el Señor me enseña a mí que si yo dejo que las hormigas se coman las flores antes de que den fruto, el árbol se va a secar y no va a producir fruto. Entonces entendí que yo fui llamado no a resolverle la vida a nadie, no a que las personas que se acercan encuentren en mí lo que quieren escuchar, porque hay conversaciones, mis hermanos, que puedo tener con personas por horas, horas de horas, escucharlas, aconsejarlas, acompañarlas, y al día siguiente, a la semana o el mismo día están haciendo otra vez lo mismo, exactamente lo mismo, porque no les interesaba un consejo, les interesaba validación. Y Dios no nos llama a nosotros para darnos validación, nos llama para decirnos por dónde tenemos que caminar. Y lo primero que tenemos que hacer es eliminar nuestras propias conductas nocivas, nuestras propias conversaciones ruidosas, dejar la forma en que nosotros resolvemos, porque no es con pleitos, no es con confrontaciones que se resuelven las cosas. Las cosas se resuelven tomando decisiones. Aprendí algo, mi hermano, que amar no es cargarlo a usted. Aprendí algo, que amar no es desgastarme con usted. Aprendí algo, que amar no es reemplazar la responsabilidad suya, Melissa. No es que yo tome la responsabilidad delante de Dios o suya. Me estoy explicando. No es que yo tenga que resolverle la vida a Yolene, porque el Señor Jesucristo nunca fue indiferente al dolor, nunca, pero tampoco dejó que lo atraparan en esos círculos sin arrepentimiento, porque la llamada de Dios es arrepiéntanse, porque si algo está mal es porque les estoy moviendo el piso para que se hagan un autoexamen y corrijan por donde van caminando, porque el Señor sanaba, pero después de que sanaba decía, no peques más. Y creo, mis hermanos, que ahí encierra todo, porque hay personas que no quieren salir del pozo. Estoy hablando de conductas. Quieren compañía dentro del pozo. Y Jesús nunca se metió al pozo con nadie, porque meterse al pozo no es amor, es ruido. Y el ruido constante termina apagando el corazón, termina apagándolo de tal forma que ya no escuchamos ni siquiera a Dios mismo hablándonos en medio de las circunstancias. Porque el desapego, mis hermanos, sano, es dejar de participar en dinámicas que no buscan la sanidad. Como le dije yo de este grupo, no tengo que estar ahí viendo personas que están poniendo cosas que laceran lo que yo creo, que me hacen sentir mal y no puedo decir nada porque no soy ni administrador del grupo, ni estoy ahí por razones de fe, estoy por razones de que Dios me dijo a mí o me dio el permiso de escribir. Y lo que escribo, por lo general, no gusta, pero yo no estoy para gustar, no estoy para que me amen, porque mis hermanos y mis hermanas, no estoy para sostener conductas negativas, porque en Gálatas Pablo le dice a esos hombres y a esas mujeres, cada uno que lleve su propia carga. Y no toda carga es mía, no todo proceso me corresponde. Toda conversación merece atención, merece una intención de cambio. Y quiero decirlo con mucha paz.
Lo que tenemos es que poner límites, no solo a los otros, a nosotros mismos, porque a veces queremos ponerle límites al que está al frente. Entonces yo quiero decir, hermano René, no pase de aquí, pero no estoy entendiendo que tal vez yo sí estoy pasando más allá. Debo de hacerme responsable de mi propia vida, porque el problema es que cuando me desgasto con los ruidos ajenos y los que yo mismo absorbo y en los mismos que yo me meto, me distraigo de la voz de Dios. Y el llamado que Dios puso en mis manos, hablando de José Garmendia, no es endurecer mi corazón, no es tratar de protegerme, no es eso lo que estoy haciendo, es no dejar que el amor se me apague, es dejar que Dios me purifique, porque Dios no me está diciendo ame menos a estas personas, está diciendo tómese un tiempo, porque estás escuchando mucho ruido y ese ruido te está distrayendo. Y cuando nosotros salimos del ruido, entonces logramos escuchar la voz de Dios. Amar no es quedarse en el ruido. Amar no es cambiar. Amar es caminar un día a la vez. Eso es amor. Hoy usted y yo podemos tener un disgusto, pero mañana nos podemos estar abrazando. Hoy tal vez yo llego y la ven a usted llegar y tal vez en ese momento viene mal, pero mañana puede estar bien, porque nosotros somos de altibajos. Un día estamos bien, otro día ya no estamos bien. Pero hay alguien que no tiene altibajos, es siempre igual, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, cuando estén cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta hermosa noche. Te doy gracias por lo que nos permites aprender. Te doy gracias por lo que hablas a mi espíritu, a mi alma. Te doy gracias por esta familia, Señor, que me rodea acá. Te doy gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Señor, estaría camino al infierno, Señor. Me sacaste de ese sendero y me pusiste en el tuyo. Ayúdame, Señor, a ser consecuente, Señor, con lo que quieres que haga y con lo que yo digo ser también, Señor. Porque si digo que te represento, Señor, debo de actuar como tal. Debo de hacer lo que tú hiciste, Señor, y no lo que yo creo que es conveniente. Y cuando recuerdo eso, Padre bueno, santo, hermoso, no puedo, esto sí me conmueve, Señor. Esto me conmueve porque estando en el trono, Señor, donde no hay problemas, de donde no hay rencillas, de donde no hay envidia, Señor, de donde no hay murmuraciones, decidiste venir aquí, donde todo es un caos, donde todo hace ruido, para morir en una cruz. Y aún en medio de ese flagelo, aún en medio de toda esa contradicción de pecadores, como dice el hermano Pablo, lo que salió de ti fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Si yo pudiera entender a profundidad esas palabras, Señor, podría entender, Señor, que nos ves no solo con ojos de misericordia, sino que nos ves, como dices en el libro de Malaquías, que somos polvo, pero tú no cambias y por eso no nos has destruido. Gracias, Señor, por eso, porque eres bueno, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a tratar de ser como eres y no como yo quiero, Señor, ser. En el nombre de Jesús. Amén.